Hola, buenos días con todos. Gracias por conectarse el día de hoy a este un nuevo webinar. Eh, en nombre de la Cámara de Industrias Ecuatoriano-Alemana, les damos la cordial bienvenida a nuestro webinar sobre el análisis de pesticidas y marco legal internacional. Agradecemos a nuestra experta, Yomara López, asesora de nuestra empresa, asesora técnica de nuestra empresa socia AgroRoom, quien estará a cargo de la exposición del día de hoy. Antes de comenzar, quiero compartir con ustedes unas recomendaciones sobre cómo se va a manejar el webinar. La exposición tendrá una duración aproximadamente de 40 minutos. Durante la exposición podrán escribir en el menú inferior de preguntas y respuestas que lo encuentran en la parte superior, en la parte inferior, perdón, en la parte inferior como Q y A. Cualquier consulta que al final del webinar dará respuesta Yomar. Eso tendremos para el espacio de preguntas y respuesta alrededor de 15 a 20 minutos. Y la presentación de hoy esperamos que al finalizar la presentación les podamos compartir. Antes de comenzar con el webinar, damos paso al gerente general de la Cámara Alemana, al señor George Sengle, para que pueda dar unas palabras de bienvenida en este webinar. Señor Sengle, por favor. Ja, muchas gracias, Galo. Muy buenos días con todos a este webinar. Un saludo bien cordial a las personas que nos escuchan desde Brasil y desde el Perú. No sé si también hay personas de Colombia con nosotros, pero parece que es un tema que es de mucho interés en toda la región. En realidad no es un tema muy, digamos, muy típico para una Cámara de Comercio e Industria alemana, porque con pesticidas hasta ahora no tuvimos mucho contacto, pero muchos de nuestros clientes y de nuestros socios obviamente están en el sector de agro y ahí parece que es un tema muy importante porque hasta ahora tenemos casi 60 personas en el chat y tenemos unos 150 personas que se han inscrito. Entonces eso nos muestra la necesidad de eso. Y tampoco es un tema muy típico para la situación de COVID y de coronavirus, que normalmente son temas de legales, temas de laborales, de impuestos. Pero esa vez hemos tomado un tema de nuestro socio Actorum, que es un tema, digamos, para el tiempo después, o digamos para un tema, para un mundo normal, que ojalá vamos a tener en algunas semanas. Sabemos que el mundo no va a ser la misma como antes, el mismo como antes, pero en alguna manera, obviamente el agro, el sector de agro y de alimentos, va a seguir trabajando como ahora. Entonces, muchas gracias a Yomara López por participar en este webinario. Y ahora les dejo con nuestra experta que nos explica qué hacemos con pesticidas y cómo es el marco legal internacional. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Muchas gracias. Galo, estás con el teléfono, con el micrófono apagado, perdón. Gracias, Yomar. Sí, gracias, señor Senle, por las palabras. Ahorita les dejamos con Yomar. No van a poder ver un poco la cámara de Yomar, pero van a poder ver la presentación que ella les tiene para todos ustedes y espero que sea de
su completo interés. Gracias, Yomar. El espacio es tuyo. Puedes seguir. Bueno, ¿qué tal con todos? Buenos días. Es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes haciendo esta presentación. Bueno, el tema que vamos a ver el día de hoy es análisis de pesticidas y marco legal internacional. Vamos a enfocarnos en lo que es el proceso de análisis de pesticidas, qué consideraciones son importantes para poder garantizar unos resultados confiables, y vamos a hacer un pequeño análisis de la parte legislativa de diferentes mercados, diferentes países. ¿Cuál es el desafío que enfrentan las industrias con esto? Para hacer una pequeña presentación de mí, mi nombre es Geomara López, yo tengo ya 6 años trabajando en Agrorum. Nosotros realizamos todo lo que es análisis para alimentos y piensos animales, así como material de empaque o todo lo que está en contacto con los alimentos, con el fin de garantizar la calidad y la seguridad de estos productos. Bueno, ya entrando un poco en materia, me gusta empezar con el concepto siempre de qué es un pesticida o un plaguicida. Y bueno, estas son sustancias químicas utilizadas en la agricultura para protección de los cultivos. Su naturaleza es altamente tóxica, es decir, suponen un riesgo estas sustancias para los seres humanos. Por esto está regulado tanto su uso, o sea, sus aplicaciones, así como la residualidad en los alimentos o productos para diferentes mercados. El interés mío es enfatizar con este concepto 2 cosas. Primero es que los productos plaguicidas o pesticidas, además de utilizarlos en la agricultura, también son usados a nivel doméstico para el control de enfermedades tropicales, para protección contra los mosquitos, por ejemplo, en esta temporada que estamos en época de lluvias, estamos bastante propensos al dengue, entre otras enfermedades. Y estos productos contienen moléculas repelentes a los mosquitos. Estas moléculas repelentes también son reguladas por ciertas autoridades o ciertos países. Otro de mis intereses al hablarles de este concepto es que estamos hablando de sustancias químicas, es decir, en esta parte analítica se excluye los productos orgánicos o moléculas usadas con propósitos de pesticidas de naturaleza orgánica, como aceites o ácidos de extractos vegetales. Y bueno, para despejar un poco la duda, ¿cuál es la importancia de evaluar pesticidas? Uno es el ingreso a los nuevos mercados, es decir, para verificar qué tan listo está mi producto para ser exportado. Mismo para el cumplimiento con normas de inocuidad alimentario en destino, para verificar que mi producto esté cumpliendo con las moléculas y los límites de cuantificación que exige cada uno de los mercados. Para el cumplimiento con normas agrícolas y ambientales locales. Recuerden que el primer paso para cualquier exportación es primero la verificación de las normas locales. No solamente agrícola y ambiental, también normas para alimentos de consumo masivo. Nosotros en el país tenemos normas bastante exigentes, aterrizándolas ya en el campo agrícola, contamos con normativas que exigen que se controle tanto la producción como el uso del agua, que se verifique que el producto o el manejo de mi negocio no esté dejando residualidad de pesticidas en el ambiente. Otro de los propósitos o de la importancia de la evaluación de pesticidas es la calificación y la verificación de proveedores.
es similar al ingreso de mercados, excepto que para yo poder saber que el proveedor que me está dando a mí ciertos alimentos está cumpliendo con las normativas o con las los especificaciones que yo le estoy solicitando. Puede ser esto una corrida general de pesticidas, de moléculas, o una búsqueda específica. Y otro de los propósitos, por supuesto, son los sellos y las certificaciones para evaluar que nosotros podamos cumplir con esto. Un ejemplo es el sello Global Gap, que nos solicita una evaluación cotidiana de residuos de pesticidas. Ahora, una inquietud que conversábamos con el señor Cesle es ¿de quién es este interés para análisis de pesticidas? Les comento que cuando yo ingresé a este sector, yo también me preguntaba lo mismo. ¿Quiénes son las empresas que requieren evaluar pesticidas? Yo lo conocía más bien el concepto de pesticidas por ONGs o Greenpeace o estas organizaciones que luchan en contra del glifosato. Pero realmente es que al ser hacer productos altamente utilizados en el campo agrícola, todo lo que es la producción de alimentos que procesa o elabora a partir de materias primas de uso agrícola requiere verificar que el producto final esté libre de pesticidas. No solamente para su exportación, también se requiere para productos de consumo local. La legislación ecuatoriana, sobre todo, que es la que conocemos un poco más a fondo, solicita que se evalúe en base al Códex Alimentario que los productos estén libres de pesticidas o que estén cumpliendo con los límites máximos permitidos. Obviamente que el cumplimiento para estos sectores es en mayor o menor grado, pero todo lo que nosotros, los productos alimenticios que nosotros consumimos requieren esta verificación. Frutas post cosechas, cereales, productos procesados, piensos animales o alimentación balanceada. También lo que son los productos cárnicos, pescados, mariscos, aves de corral, porque ellos también se alimentan de estos piensos elaborados a partir de alimento de cereales, que obviamente son fumigados. Entonces, bajo esta tendencia, todos los productos alimenticios requieren una evaluación y una verificación de que estén libres de pesticidas o cumpliendo con el límite máximo permitido. Ahora, ¿qué consideraciones debemos tomar para garantizar los resultados? Por supuesto que es muy importante el tema del muestreo. Lo importante del tema del muestreo, más allá de la metodología que nosotros utilicemos, es que la muestra sea representativa. Es decir, que la porción que extraigamos del total del lote tenga las mismas características que el lote completo. Ya, para esto yo requiero realizar un buen proceso de muestreo. Y esto sobre todo es importante para que no hayan posteriores sorpresas. O sea, para que cualquier organismo o cualquier cliente que realice una toma del mismo lote que yo he mandado a analizar, pues se tenga los resultados dentro del porcentaje de incertidumbre o que sean muy cercanos a los resultados que yo tengo. El manejo de la muestra se refiere a utilizar siempre buenas prácticas de manufactura o buenas prácticas agrícolas para la toma de muestra, para el manejo de la muestra como tal. Utilizar materiales que sean grado alimenticio, no bolsas reusables, sino las bolsas que tienen los cierres herméticos, que son de grado alimenticio, que sirven para congelar alimentos, funcionan bastante bien. Son fundas que no agregan nada, ninguna sustancia extraña o ningún material a la muestra. Y también la conservación
tenerla lo más fresca posible, si es de preferencia usar sustituto de hielo o hielo seco para hacer lo que es el transporte de la muestra. Y otro de los procesos importantes es el proceso analítico, es decir, que existe una correcta homogenización y preparación de la muestra. Lo que es el muestreo y el manejo de la muestra dependen 100% del cliente. La parte del proceso analítico es una parte del laboratorio. Aquí es cuando requerimos un laboratorio que tenga todas las garantías, que tenga todos los procedimientos que me aseguren que mis resultados van a salir, van a ser representativos a la naturaleza real de la muestra. Para esto se cuentan con protocolos y especificaciones de acuerdo a cada tipo de muestra. Y la pieza más importante en este rompecabezas es el propósito del análisis. Es bastante importante, yo hago bastante hincapié con los clientes cuando solicitan un análisis de pesticidas, porque yo necesito saber qué quiero buscar, cuál es el objetivo de realizar este análisis. Tenemos un ejemplo de las brásicas. Las brásicas tienen alto contenido del compuesto CS2. Entonces, al momento de yo realizar un análisis general e incluyo un análisis de ditiocarbamatos, voy a tener resultados que podrían no representar el contenido de la muestra. O sea, podría tener yo un falso positivo, ya que las brásicas, los ditiocarbamatos se expresan como contenido de CS2. Y las brásicas tienen una composición natural de este compuesto. Entonces, no voy a tener yo un resultado confiable. Por eso es necesario saber cuál es el propósito. Ya. Otro de los ejemplos que les puedo poner es que hay moléculas que actúan también como plastificantes. El Folpet. Hay un compuesto plastificante que se expresa como Folpet. Entonces, yo debo garantizar que la muestra que estoy transportando o llevando al laboratorio para su análisis no esté en no esté contenida en un material plástico que tenga, que tenga alguna sustancia química que migre o que esté libre de plastificantes, porque si no yo puedo también tener un falso positivo. Las metodologías de análisis, esto es bastante importante conocerlas. Nosotros trabajamos con lo que es ahora multiresiduos. Multiresiduos significa un análisis o un screening de pesticidas donde yo puedo evaluar X número de moléculas en un solo análisis. Yo tengo dos metodologías de extracción, DFG S19 y Ketchers. Cada una es específica para diferentes tipos de muestras. La DFG S19 se lleva más bien con productos que sean ricos en grasas o que su composición química sea más compleja. Por ejemplo, hojas de té, cacao. Y el Ketchers es una metodología de extracción para pesticidas que es más usada en frutas y vegetales o en productos que sean ricos en agua, que su composición química no sea muy compleja. Es muy importante que sepamos diferenciar estas metodologías porque al momento de yo no tener una adecuada extracción, yo podría tener un falso negativo. Realmente el resultado se podría expresar como no analizable porque yo no he utilizado una metodología específica o adecuada para cada tipo de matriz. Otra de las metodologías utilizadas es el método de grupos. Esto asocia únicamente pesticidas químicos relacionados entre sí. Aquí encontramos la familia de los ditiocarbamatos, donde incluyen el mancozeb, el manep, cirán,
pero yo no puedo identificar por nombre y apellido aún este grupo de familia, porque todos se expresan como contenido total de CS2. Entonces yo lo que necesito es agruparlos. Y otra metodología es la metodología de métodos singulares, donde es utilizada para pesticidas más complejos, moléculas que son muy reactivas, por ejemplo el glifosato, paraquat. Yo no puedo agruparlas junto a otras moléculas, o sea, no se pueden analizar ni por multiresiduos ni por métodos de grupos. La detección de cada una de estas moléculas se realiza por cromatografía gaseosa o cromatografía líquida. Algunos ejemplos de lo que podemos realizar con Ketchers y DFGS19. Como verán, la primera línea que representa las matrices analizadas bajo Ketchers son específicamente para productos que tienen alto contenido de agua. Y la DFGS19 es para productos un poco más complejos, que su estructura, además de tener la composición de agua, de vitaminas, de cualquier fruta, cualquier vegetal, tienen alto contenido en grasa, que es un poco más difícil de extraer, o tienen compuestos químicos como fenoles, antioxidantes, ácidos. Entonces esto hace que yo necesite pasos adicionales para hacer esta extracción. En la metodología Ketchers es más económica, es más rápida. DFGS19 demora un poco más, ya que yo necesito realizar pasos adicionales. Es por ello que a veces tenemos un análisis para una matriz compleja realizada mediante Ketchers, pero es un análisis que no representa un resultado óptimo. Ahora, definiendo un poco lo que es la sensibilidad de los equipos, este gráfico más o menos representa lo que es un cromatógrafo. El cromatógrafo tiene un límite de detección que es el límite a partir del cual se puede detectar una molécula, pero no se la puede leer, no se la puede medir, ¿ya? Y el límite de cuantificación es el punto a partir del cual esa molécula yo ya puedo conocerla, ya puedo cuantificarla. Como ven, los picos que están bajo la línea de límite de cuantificación solamente pueden ser detectados, pero yo no puedo saber cuál es la cantidad presente en estos picos. Yo puedo cuantificar solo a partir de cierto nivel. Generalmente los equipos están estandarizados en un nivel de cuantificación de 0.01 miligramos sobre kilogramos o 0.1 partes por millón. Todo lo que yo tengo bajo la línea del límite de cuantificación y sobre el límite de detección, yo lo conozco como una traza. Para yo poder conocer la cantidad de traza, de esta traza presente, o poder cuantificarla, yo requiero un equipo de mayor sensibilidad. Un equipo estándar está aproximadamente su límite de cuantificación definido en 0.01 y su límite de detección en 0.006. Lo que es baby food o comida para bebé sí requiere equipos que lean bajo el nivel de 0.006. ¿Qué es un límite máximo residual? Es el límite máximo residual es la máxima concentración de pesticidas en alimentos o piensos permitidos por cierta legislación. Es decir, cuando yo hablo de un límite máximo residual o un LMR, estoy hablando del límite máximo que me permite el ingreso a algún país o algún mercado para poder comercializar o para poder
recibir mis productos en sus plazas. Este LMR se establece a partir de las aplicaciones o prácticas agrícolas. Es decir, por estudios de campo. Adicional, se evalúa lo que es la exposición de esta molécula a los cultivos. Esto significa el tiempo que demora en eliminarse del organismo de la planta o del sistema de la planta, la molécula. Y la toxicidad del compuesto, que está dado generalmente por investigaciones utilizando ratas de laboratorios, y esto está basado en la ingesta máxima diaria. Esta es la forma como se establece un límite máximo residual y se hace para cada una de las moléculas que están reguladas. O sea, todas las moléculas que están reguladas pasaron por este proceso para poder definir un LMR. Entrando un poco en lo que es legislación internacional, nosotros tenemos varias normativas que debemos cumplir de acuerdo a los mercados o los sectores a los que estemos exportando. Tenemos en Europa el reglamento 396/2005 que define los límites máximos permitidos para cada una de las moléculas de acuerdo a cada tipo de alimento. En Estados Unidos, estos límites están definidos por el código 40 CFR en la parte 180. Asimismo, toda América Latina, para lo que es producto de consumo interno, nos basamos en el Códex Alimentario. Ecuador y Perú basan su legislación o sus límites permitidos de pesticidas en este códex. Tenemos así para China, el HACCP de Japón también es bastante conocido, y para los países del Golfo también tenemos una legislación que especifica los límites máximos permitidos. Y en estos a la vez encontramos cada una de las moléculas prohibidas o permitidas o no permitidas en esos territorios. Haciendo una pequeña evaluación de la diferencia entre legislaciones, hemos tomado como ejemplo el banano, que es el producto agrícola de mayor relevancia aquí en Ecuador. Tenemos un ejemplo para conocer la armonización de las legislaciones, la molécula azoxystrobina, donde en Europa, Estados Unidos y en el Códex Alimentario tienen un límite máximo residual armonizado. Es decir, nosotros podremos entrar a cualquiera de estos mercados con esta molécula siempre y cuando no rebasemos el límite de 2. Asimismo, para lo que es la bifentrina. Sin embargo, para la cipermetrina, nosotros podríamos ingresar a un mercado europeo con un nivel máximo de 0.05, pero Estados Unidos y el Codex no regulan esta molécula. Al no regular Estados Unidos esta molécula para este producto, significa que su uso está prohibido. Es decir, yo no puedo ingresar un banano con contenido de cipermetrina al territorio de Estados Unidos. Si mi producto presentase un positivo para esta molécula, pues el siguiente paso a realizar es elaborar un plan de acción para determinar cómo yo voy a eliminar la presencia de este residuo de pesticidas y poder ingresar a este mercado. El tiabendazol también tiene un límite máximo permitido para lo que es la Unión Europea bastante alto, está definido en 6, pero para Estados Unidos es más bajito, es 3 y Codex es 5. O sea, ahí en esta molécula tiabendazol no tengo una armonización en regulación. Es un desafío para el productor poder manejarse de esta forma. Siempre lo ideal es trabajar con el nivel más exigente, o sea, en este caso,
con el LMR de Estados Unidos. Y para el caso de los titiocarbamatos, yo también tengo unos LMR totalmente armonizados. Otro ejemplo que traigo a colación es para lo que es el cacao en grano. La verdad, esta es una de las regulaciones que me ha llamado bastante la atención de todas las regulaciones que he podido evaluar o comparar entre sí. Porque realmente, si bien es cierto, la Unión Europea tiene un listado bastante grande y bastante significativo de moléculas reguladas o legisladas en cacao, no es así en Estados Unidos y en el Códex. Es más, el Códex tiene no más de 10 moléculas, pero adicional no son las mismas que están reguladas por Estados Unidos. Y muchas de ellas no se encuentran ingresadas en lo que es la Comunidad Europea. Por ejemplo, el gas fosfina únicamente lo regula Estados Unidos para lo que es cacao en grano seco, para verificar la fumigación en bodegas de este producto. El 2,4-D, si bien es cierto, es una molécula que la regula bastante Japón, no la considera así Estados Unidos y el Códex. Y el diurón también lo encontramos únicamente en la Comunidad Europea, pero no está regulada por Estados Unidos y el Códex. Al momento que estaba haciendo esta comparación, me llamó bastante la atención e hice una investigación de los positivos o las incidencias encontradas en el cacao. Y me sorprendió bastante porque en el último año, yo en solo lo que es cacao en grano, tengo presencia de 19 positivos de 2,4-D. Los niveles encontrados en estas moléculas van desde el 0,01 hasta el 0,3 aproximadamente, si no mal recuerdo. Lo que más encontramos es, sigue siendo el dietiltulamide o el DIT. Esta es la famosa molécula utilizada en los repelentes para insectos. En el último año o hace 2 años, Agrocalidad hizo una investigación bastante fuerte con el objetivo de verificar o hacer un hallazgo de dónde nace la propagación de esta molécula, porque tiene bastante incidencia en el cacao. Y en el último año se siguen encontrando positivos, tenemos 82. A pesar de ello, no se lo regula en ninguna de las legislaciones antes mencionadas, dado que la Organización Mundial de la Salud admite o permite el uso del DIT para repelentes de insectos, o sea, para el uso en la piel de las personas. Obviamente, sigue siendo más importante asegurar la salud de las personas que la incidencia o presencia de este pesticida en los productos alimenticios. Pero de todas maneras no hay una armonización, porque si, a pesar de estar aprobado por la Organización Mundial de la Salud para uso en personas, si encuentran un positivo de esta molécula en un cargamento, no lo van a aceptar, no van a permitir el ingreso al país. Entonces, eso es un desafío para lo que es el sector cacautero, poder tener una aprobación o que se elimine esta molécula de las investigaciones cotidianas de pesticidas. Otro de las incidencias frecuentes fue con el clorpirifos y el 2,4-D, que tiene también es una molécula bastante investigada en cacao. El malatión también sigue siendo una molécula con gran incidencia, pero si ustedes se dan cuenta, solo la Comunidad Europea regula malatión en cacao en grano. Haciendo un análisis de qué es lo que pasa en estos
cada uno de estos compuestos, o los compuestos que tienen mayor relevancia. El último año, o en los últimos meses, tuvimos lo que es la actualización de la normativa europea para clorpirifos, la cual prohíbe el uso de esta molécula en todo el territorio europeo. Europa prohibió su uso a partir de enero del 2020, es decir, actualmente no se permite que en el territorio europeo se use esta molécula para hacer fumigaciones. ¿Qué sabemos del clorpirifos? Pues es un insecticida organofosforado. La EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, lo considera uno de los insecticidas más utilizados, más eficientes. Y no solamente se utiliza en bananos, sino también en otros cultivos. Y actualmente no existe o no se ha encontrado una alternativa que pueda reemplazar la eficacia del clorpirifo en los cultivos. Aquí hay todavía muchas dudas, muchas inquietudes, porque si bien es cierto, esta molécula no está prohibida dentro del territorio ecuatoriano o dentro del territorio peruano. Lo que la ley menciona es que no se puede utilizar en la producción agrícola de Europa. Y obviamente los clientes ya están solicitando que tampoco se utilice, o sea, que se elimine totalmente del listado de moléculas utilizadas con frecuencia en campo. Obviamente la investigación de clorpirifos para conocer la residualidad siempre se realiza por encima del 0.01 miligramos sobre kilogramos. Es decir, si yo hago un buen manejo, porque en Ecuador no está prohibido el uso de este clorpirifos, y yo me aseguro no tener una residualidad o respetar los tiempos de carencia en la planta, no tendría un problema, siempre y cuando el cliente final permita el uso del clorpirifos, porque ahí también viene otra variable, que es no solamente las exigencias del mercado, sino las exigencias de cliente como tal. Otro de los productos relevantes es el uso del clorato. El clorato es una molécula que se origina a partir del cloro. Es decir, nosotros en frutas no investigamos residualidad, sino investigamos la presencia de cloratos. Si bien es cierto, esto no es un pesticida y no está regulado como pesticida como tal, debido a que tiene una incidencia bastante fuerte en productos alimenticios, sobre todo en productos destinados al consumo de bebés, se ha aplicado el valor determinado de 0.01 miligramos sobre kilogramos. Me parece que para julio va a haber una actualización de la regulación de cloratos, donde se van a establecer ciertos límites para diferentes tipos de alimentos, ya que actualmente el cloro, sobre todo con este problema que estamos atravesando de la pandemia, el cloro volvió a usarse con mucha intensidad. Entonces, en julio se prevé que exista una actualización donde se definan nuevos límites permitidos para cloratos en diferentes productos. Bueno, el fosfatil de aluminio y ácido fosfónico. Tenemos aquí también una confusión bastante común. Si bien es cierto, lo que está, bueno, está regulado el uso del fosfatil como tal. Sin embargo, en la parte analítica, en los informes de resultados, siempre se expresa como la suma total de fosfatil de aluminio, que incluye lo que es el fosfatil propiamente, el ácido fosfónico y sus sales. Si nosotros nos damos cuenta en un informe de resultados, vamos a tener el valor total de fosfatil de aluminio, pero también vamos a tener una descripción o una segregación del
fosfetil solo y el ácido fosfónico. Es importante revisar que el que yo tenga un contenido o un positivo de fosfetil de aluminio total no significa que yo esté haciendo un mal manejo o que esté utilizando fosfetil, ya porque este fosfetil de aluminio, la sumatoria también, me influye lo que es el contenido de ácido fosfónico y sus sales. Ya, el ácido fosfónico y sus sales sí son de uso más frecuente, o mejor dicho, hay una incidencia o un problema de contaminación más fuerte. Esta contaminación generalmente está dada por el uso de productos fertilizantes. A partir de los fosfonatos se utilizaban como fortificantes en los cultivos orgánicos. En el año 2013 vinieron dos regulaciones que prohibieron el uso de fosfonatos, sobre todo para cultivos orgánicos. Cuando se realizó una investigación por una organización alemana, aproximadamente 120 productos usados en campo fueron analizados, de los cuales tuvimos positivos o presencia de ácido fosfónico en 90 aproximadamente. Había una contaminación bastante fuerte de esos compuestos. La mayoría eran con sello certificado orgánico. La organización BNN fue quien realizó esta investigación y ¿de dónde nació? Surge de que teníamos presencia de fosfetil de aluminio, pero sin embargo no se estaba utilizando el fosfetil de aluminio como tal, sino que era provocado por la presencia de fosfatos en productos fertilizantes. Para revisar un poco dónde surgen lo que son todas las alertas alimentarias, tanto de Europa como Estados Unidos, nosotros contamos con una plataforma, la plataforma RAF en la Comunidad Europea, donde podemos buscar por país, por molécula, por producto, las diferentes incidencias. En este caso, yo hice una revisión de las últimas incidencias para para la molécula clorpirifos. Es bastante, cuando nos ponemos a revisar esta información, es bastante comprensible por qué se está prohibiendo la molécula clorpirifos, porque tenemos bastante presencia, bastante contaminación y en niveles bastante altos de clorpirifo en diferentes productos alimenticios. Tenemos uno de los últimos, el año pasado, en octubre, se tuvo presencia de clorpirifo en mandarinas que provenían desde Perú. Estas son una de las pocas incidencias que vienen de países de Latinoamérica, por si acaso. La mayoría de incidencias por clorpirifo son de la producción europea misma, sobre todo de España y Portugal, que utilizan con bastante frecuencia esta molécula. Bueno, asimismo, en octubre del 2019 tuvimos la presencia de clorpirifo a nivel de 0.019 en bananas provenientes de Ecuador. Estados Unidos también maneja su plataforma de alertas alimentarias. Aquí también podemos buscar por países. Generalmente Estados Unidos tiene otro enfoque, más a lo que es el nivel microbiológico. Europa se enfoca bastante en lo que es contaminantes químicos, pero hay mucha diferencia entre las alertas que emite FDA. Se basan bastante en
declaraciones incorrectas o etiquetado, sobre todo con alérgenos, que es algo bastante serio, pero son pocas las alertas por residuo de pesticidas. El mes pasado, el 23 de marzo, se tuvo presencia de pesticidas en productos alimenticios. No especifica, FDA no es muy específica en qué tipo de productos, solo te dice si es un producto procesado, si es un producto alimenticio o si es una materia prima. En cambio, la Unión Europea sí es más específica, te dice mandarinas, o te nombra brócoli, arándanos, banano. Bueno, adicional al cumplimiento que nosotros debemos cumplir, valga la redundancia, con las legislaciones de los países, tenemos también otras especificaciones de los supermercados. Verdaderamente, los supermercados son los clientes más potenciales para los productores locales. Estos son los que imponen las reglas del juego. Entonces, el supermercado Aldi es un ejemplo de ello, y para que tú puedas vender tu producto en el supermercado Aldi, debes cumplir con el 70% de los límites permitidos para la Unión Europea por ingrediente activo. Es decir, si la Unión Europea te permite 0.1, tú debes cumplir con el 70% de ello. O sea, es mucho más exigente. Adicional, no debes tener más de 5 ingredientes activos encontrados, y la suma de estos ingredientes activos no debe ser más del 80% de la suma de los límites máximos de residuos y el 80% de la suma de la ingesta máxima diaria aceptable. El supermercado Lidl, de la misma forma, Lidl es el más exigente de todos. Te permite el ingreso únicamente del 33% de los límites máximos permitidos por la Unión Europea. Esto es un ejemplo para conocer que los desafíos no solamente son a nivel de país, sino también a nivel de clientes. Eso les comentaba antes. Una cosa es lo que me dice la legislación, pero las especificaciones o requisitos del cliente tienen un peso aún más fuerte. Bueno, los productos relevantes en lo que es la agricultura orgánica, para conocer un poco de la incidencia de contaminantes que hemos tenido. Uno de estos es un caso de estudio, de hecho, bastante controversial, que es presencia de pesticidas en unos bananos orgánicos. Específicamente la molécula cipermetrina, la cual tuvo incidencia en el puerto de Bélgica. Al momento de hacer análisis de estos bananos, se tuvo presencia de la molécula, y posterior a hacer una investigación de campo se determinó que el pesticida orgánico que estaban utilizando estaba contaminado con cipermetrina. Las sales de amonio cuaternarios también fueron un producto bastante utilizado en los insumos orgánicos para lo que es la agricultura. Muchos productos post cosechas para controlar plagas en la agricultura orgánica estaban contaminados con sales de amonio cuaternarios. Esto, a partir de esta incidencia, se incluyó la evaluación cotidiana de los amonios cuaternarios en el screening de pesticidas. La presencia de cloratos, que su incidencia se debe más que nada a el uso de cloro en las empacadoras.
El glifosato, que también se tuvo un problema de contaminación bastante fuerte por un producto orgánico, un extracto vegetal orgánico que era utilizado como herbicida y tenía también certificación orgánica. Resulta que al momento de hacer la evaluación tenía altas concentraciones de glifosato. Y el fosfatil de aluminio, que también al ser utilizado tenía incidencia de positivos en brócoli y en algunas otras productos y brásicas, debido a que en campo se utilizaban fertilizantes que tenían alto contenido de ácido fosfónico en su composición. Y bueno, ¿cuáles son los problemas del análisis químico que podemos tener? Eventualmente, poca intensidad de muestreo o representatividad, es lo que les explicaba al comienzo, la poca custodia de muestra, no tener un buen manejo o un manejo adecuado de la muestra a enviar al laboratorio, la falta de acreditación de los laboratorios para la matriz o las moléculas. Es bastante importante hacer el énfasis de que el concepto de laboratorio acreditado no existe, es un concepto erróneo. Existen laboratorios acreditados en ciertas moléculas para cierta matriz. Siempre son súper específicos, o sea, el laboratorio, si está acreditado para análisis de glifosato en banano, no significa que sea un laboratorio acreditado para hacer cualquier tipo de análisis. Todavía nos falta un poco de nivel de exigencia a nivel de este concepto, porque basta con que un laboratorio esté acreditado para una molécula o ni siquiera para moléculas de pesticidas, sino tal vez para un análisis físico-químico y se suelen vender como laboratorios acreditados, pero no amparan las matrices o las moléculas de interés. Las corridas de análisis que incluyen moléculas que no pueden ser analizadas en paquetes. Suelen combinarse ciertos herbicidas ácidos en moléculas, o un ejemplo es el 2,4-D dentro de un screening de pesticidas. El 2,4-D tiene varias expresiones. Existe el 2,4-D expresado como ácido, el 2,4-D como éster y el 2,4-D total. Ya, si yo hago un análisis únicamente de un 2,4-D como éster, este éster está incluido dentro de una corrida de pesticidas, pero no estoy considerando la expresión del 2,4-D como ácido, ya que este es un herbicida que no puede ser combinado en un screening. Entonces, esa parte es bastante importante manejarla para saber por qué no lo puedo tener dentro de una misma corrida, o por qué su costo es más elevado al momento de hacerlo de manera independiente que incluirlo dentro de una corrida. Y bueno, los tiempos de respuestas prolongados, es bastante importante que se tenga, o mejor dicho, que una vez que se reciba la muestra, se acondicione de manera adecuada si es que el análisis no va a empezar en ese momento. ¿Y qué sorpresas podría haber si no tomamos las consideraciones necesarias? Plaguicidas que se utilizan pero no se analizan en la rutina. A veces me solicitan que se evalúe pesticidas en general o que se haga un screening general, pero no se lo hace de acuerdo a su análisis de riesgo propio o de acuerdo a lo que se utiliza propiamente en campo. Entonces, se hace un screening general en el cual no se incluyen ni glifosatos, ni diticarbamatos, o herbicidas como el paraquat, diquat, y en una auditoría se revisa la lista de moléculas utilizadas en campo versus el análisis de resultados,
Y se determina que muchas de estas moléculas utilizadas no fueron evaluadas para conocer si ya habían cumplido o si ya estaban degradadas. Entonces ahí es cuando vuelven y me dicen, oiga, no me incluyó glifosato en la corrida de análisis. No, pero es que no se puede incluir glifosato dentro de una misma corrida. Esa es la importancia del primer paso que les comentaba. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué necesito? Por eso tratamos de ser una guía para los clientes siempre y decir, ok, pero ¿cuál es el propósito del análisis? ¿Cuál es el objetivo que queremos cumplir al analizar esto? O un caso bastante cercano, que me solicitaron un análisis de pesticidas, les hice la consulta, ¿alguna molécula en especial? No, ninguna. Perfecto, se analizó la muestra y posteriormente me hicieron la pregunta de por qué no estaba incluido ácido fosfónico. Bueno, porque obviamente el ácido fosfónico se analiza de manera independiente, no se incluye dentro de pesticidas. Y me dice, pero yo solo quería esa molécula. Entonces es bastante importante la comunicación y el saber por qué lo voy a realizar. Un poco de las moléculas que les comento que no se analizan dentro de una corrida normal y que tampoco suelen ser solicitadas. Otras de las consideraciones es la migración de moléculas. Actualmente tenemos una tendencia al reciclaje, lo cual está bien, pero puede existir lo que es migración de sustancias. Al no conocer la naturaleza de esta funda que yo estoy reciclando para hacer una funda nueva, yo no estoy seguro si en la composición anterior de esta funda había una molécula de pesticida. Entonces, al momento de hacer un análisis o una evaluación de estas fundas, yo puedo tener una incidencia bastante fuerte o una presencia de moléculas que no utilizo y que no sé de dónde salieron. Pero en una investigación que se llevó a cabo, se determinó que la presencia de estas moléculas se debía a los materiales reciclados que eran utilizados para hacer la nueva funda. Por eso se toma bastante en cuenta ahora lo que es la migración de los empaques. Entonces, el llamado de esto es hacer un cambio de paradigma, de ser reactivo, de dejar de ser reactivo y empezar a ser precavido. Bueno, para finalizar, me hacían una consulta de cómo puede determinar, o un ejemplo de de cómo puedo descartar la contaminación cruzada. Aquí tenemos un caso de estudio de cómo determinar si es o no una contaminación cruzada. Aquí es una finca bananera, lo que ven en azul es una finca orgánica y está rodeada por otra finca convencional. Se hizo tomas de muestras en varios sectores del centro de la finca y de los linderos de la finca, encontrando que en las hojas de banano tomadas en el lindero de la finca, yo tuve presencia de cipermetrina a niveles de 0.09, que es relativamente alto. Y en el centro de la finca, yo no tuve presencia de residuos en las hojas y tuve presencia de clorpirifos en la fruta a niveles de 0.03. Se realizó lo que es la evaluación de las fundas de banano y se determinó que esa era la fuente de contaminación del fruto. O sea, no era un mal manejo, era simplemente un caso de contaminación cruzada, que fue posible detectarlo una vez obtenidos los resultados con una pequeña investigación. Tenemos un caso similar, una hacienda bananera orgánica rodeada de un vecino convencional
y se hizo el mismo estudio. Se tomó muestras en el centro de la finca y se tomaron muestras en los bordes de la finca. Pues en los bordes teníamos únicamente presencia de 2 moléculas a niveles bastante bajos, pero en el centro de la finca teníamos aproximadamente 7, 8 moléculas y los niveles eran bastante altos. Entonces no podemos hablar en este caso de una contaminación cruzada, sino de una aplicación intencional. Este es un caso de estudio que fue llevado a cabo por nosotros para determinar si se trataba de una, o cómo determinar una contaminación cruzada de una aplicación intencional. Eso fue toda la breve charla. Creo que nos hemos pasado un poquito del tiempo. No, todo bien. Creo que el aporte es muy importante en estos momentos. El interés de las personas creo que se ha podido cubrir y gracias por tu intervención. Pero está bien con el tiempo, tranquilo. Ahorita, si te parece, vamos a la sección de preguntas y respuestas. Encuentran 14 preguntas alrededor para que las puedas contestar. Tienes igual un espacio de 15 a 20 minutos sin problema y puedes hacer el uso de ese espacio para solventar las inquietudes de nuestros participantes. Yo en este momento voy a compartir los datos de contactos tanto de Xiomara como los de la Cámara Alemana para que en caso que alguna pregunta no se haya respuesto en este webinar, lo puedan contactar y ella les dará el asesoramiento correcto posterior. Así que, Xiomara, sigue nomás con las preguntas y gracias por la intervención. Listo, gracias. Bueno, a ver. ¿O requieres que te ayude yo preguntándote y tú las vas contestando? Claro. Sí, ya. Pero bueno, con todo, el tema para mí es muy, voy a decir que sinceramente que es muy desconocido, pero voy a tratar de no redundar en las preguntas, ¿correcto? Dice, la primera pregunta es, para el caso de 2.4D en cacao, de acuerdo a la legislación japonés, el LMR es 0,01 y para la Unión Europea es 0,05. Al parecer hay un error en esta revisión. Esto lo puedo asegurar porque yo desarrollé un método para la evaluación de 2,4D en cacao para el Ministerio de Salud y Agricultura de Japón y homologamos la técnica, la metodología la realicé por el EMS. Bueno, creo que este más fue un comentario. Okay. Ajá. Bueno, con todo. A ver, la regulación de 0.05 está para el 2,4dB. Para el 2,4D podríamos ingresar a la página de la Comunidad Europea y está en 0.1. De todas maneras, le puedo hacer llegar el link para verificarlo. De repente hubo una actualización últimamente, pero lo podemos revisar. Ya, aquí igual creo que va una enlazada al comentario anterior. Se me pregunta, va enfocada en el caso de la aplicación de productos a base de cipermetrina o a base de 2,4-D. ¿Estos tienen un tiempo de efecto residual antes de su consumo? No, claro, todo residuo de pesticidas, todo pesticida tiene un tiempo en el cual ya debe presentar una residualidad o debe estar en cero. Lo ideal es que llegue a nosotros sin residualidad. Esto va a depender bastante del tipo de alimento o del tipo de producto. Ya. La siguiente pregunta es, acerca del matriné, sus restricciones, ¿qué nos puede comentar? Matriné. Sí, hay varios productos que solicitan la evaluación de esta molécula.
de la matrina. Generalmente no se lo puede incluir en un screening. Yo sí he visto unas técnicas que sí se incluyen. Nosotros lo hacemos de manera independiente junto a otro metabolito. Pero es una molécula que está actualmente bastante regulada, sobre todo para Europa. Ok. Bueno, sigo con la siguiente pregunta. En el caso de cultivos no climatéricos, ¿el análisis de LMR es inmediato a la cosecha? Para cultivos climatéricos, el análisis de LMR se le podría hacer después de días de la cosecha. Creo que es una ¿Cómo misma debe ser? pregunta. Claro. O sea, lo que pasa es que son cultivos que ya no dejan, ya dejan de respirar. Entonces, ya no hay, o sea, su organismo ya no metaboliza los pesticidas o las moléculas. Pero verdaderamente esto sí se los envía a analizar previo a la cosecha, porque hay muchos alimentos o muchos productos que yo debo descartar presencia de residuos de pesticidas para poder hacer la cosecha o el cultivo. Sí, Ok. esto sí, obviamente, siempre debe ser acompañado de un estudio o de un análisis que realiza el personal de campo. O sea, para las aplicaciones hay técnicos que hacen la evaluación de cuándo debo aplicar para asegurar que al momento de la cosecha yo no tenga residualidad. Y eso de ahí yo lo valido con un análisis de pesticidas. Súper. La siguiente pregunta es, ¿hay manera de poder asociarnos a boletines u otros medios de la Unión Europea o americana para que seamos notificadas cuando hay cambios o emisión de nuevas regulaciones? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos, se me fue la palabra, mailings, donde comunicamos estos cambios. De todas maneras, a la base de datos que posteriormente nos comparten, la vamos a incluir para que le lleguen las notificaciones de estas actualizaciones, pero también les podemos compartir cómo registrarse directamente en la página o les pasamos el link de la página para que lo puedan revisar cotidianamente. Sí, claro, la base de datos la va a tener de las personas que se inscribieron, todos sus correos, les va a llegar a AgroRoom para que lo puedan compartir posteriormente todos los boletines que ellos tienen en cuanto a la información sobre lo que nos están solicitando. Bueno, siguiendo con la siguiente pregunta, valga la redundancia, ¿cómo podemos determinar a qué LD o LQ mandar a realizar los análisis de sustancias indeseables, perdón? Porque todo esto lo determinamos de acuerdo al mercado que queremos apuntar o a la legislación que tenemos en mira cumplir. Si una legislación me dice que el límite máximo permitido es 0.01, pues yo tengo que buscar un límite de cuantificación que esté sobre ese nivel. O si hay una legislación que me dice que debo tener un cumplimiento de 0.005, pues yo tengo que verificar que el laboratorio trabaje con este límite. Ok, la siguiente, ¿hay alguna legislación LMR o Códex para biopesticidas o plaguicidas biológicos? Lo que pasa es que los productos biológicos no tienen límite máximo de residuo. Simplemente no debería existir presencia de límites residuales, o sea, perdón, no debería existir presencia de pesticidas en productos biológicos. Ya. Aquí va una pregunta que dice, ¿por qué hay trazas de químicos en fruta de banano orgánicos si el tratamiento que hace son con productos orgánicos permitidos? Eso existe porque hay puede ser varios factores. Si estamos hablando
de que tenemos un buen manejo y yo solamente uso estos productos orgánicos o insumos orgánicos, pues hay que evaluar que el insumo orgánico no tenga una contaminación. Ok. Aquí tengo unas dos preguntas. La primera dice, en su experiencia, ¿han realizado o realizan actualmente análisis de residuos para frutas u hortalizas que se importan al Ecuador? Si esto fuera así, ¿qué legislación local manejan para garantizar que posean que no posean trazas superando los límites? Me encantaría que lo hiciéramos, pero verdaderamente es que no hay un control para productos importados en la parte de pesticidas. Ok, la segunda pregunta es, ¿conocen de alguna actualización respecto a trazas de amonio cuaternario? ¿Cómo es de conocimiento? Se usa como desinfectante frente al COVID-19 para el personal y vehículos. De igual manera, en banano, para el control de ingreso del Pacerium raza 4. Una buena pregunta. No existe actualización, si bien es cierto, se está utilizando nuevamente tanto los amonios cuaternarios como el cloro, pero lo importante es que se utilice en sectores que están en el ingreso de las fincas o el ingreso de las plantas, más no en los lugares de procesamiento de los alimentos. Entonces, no debería existir una contaminación por estos compuestos, ya que solamente se está realizando el uso debido en el ingreso. Hay que asegurar que hay una distancia apropiada con el lugar donde se están procesando los alimentos. Ok, aquí hay una pregunta que dice, ¿qué tan importante o qué información relevante da un análisis general de pesticidas? Bueno, me da una información, sí es importante, sí es relevante hacer un análisis general de pesticidas, porque yo veo, aparte de lo que estoy analizando, qué otra sorpresa puede haber, ¿ya? Pero lo importante es que yo me asegure que dentro de este análisis general esté cubriendo las moléculas que sean de interés o de importancia para mí. Si no lo fuera, entonces yo necesitaría añadir moléculas a esto. Ok, la siguiente pregunta. En cuanto a la migración de contaminantes, en cuanto a la envoltura, ¿este tiene un cierto tiempo de resiliencia activo o en qué tiempo se podría volver a utilizarla sin tener presencia de contaminantes? O sea, no es recomendable utilizar un material de empaque sin conocer su naturaleza. O sea, la verdad es que mientras más tiempo pasa, no es que va a haber una degradación de los contaminantes, realmente va a tener una mayor migración. Entonces es mejor no utilizar esto. Mm, Nuestras mamás sin saber nos dicen, no tomes esa agua, que esa botella se calentó, Mm, pero tienen bastante sentido. Eh, los productos plásticos generan o desprenden contaminantes y estos de aquí son absorbidos por los alimentos. En este caso, las botellas que nosotros vemos de aguas de consumo, estas botellas son recicladas primero y también tienen son bien finitas, entonces tienen mayor capacidad de migración que otro tipo de botellas. Entonces, por eso es importante mejor no utilizar estos productos, no reciclarlos, sobre todo para contacto con alimentos. listo. Una pregunta adicional. Dice, buenos días, por favor. ¿Agrorum está calificado o autorizado para extender certificados de buen manejo de pesticidas o de mínimos permitidos? Nosotros emitimos el certificado que verifica que está libre de pesticidas, o sea, somos un laboratorio de análisis, pero no emitimos certificados de buen manejo.
Ok, listo. Vamos a ver por acá. Ya, aquí hay una pregunta en cuanto al café. En el caso del café, ¿cuáles son los principales componentes que se analizan? Bueno, en el café, para moléculas de pesticidas, se analiza bastante lo que es el glifosato, adicional a un screening general. Y Ya. adicional, tiene otros análisis que se realizan que son bastante cotidianos, pero son más bien a nivel de otro tipo de contaminantes diferentes a pesticidas. Ok. A la siguiente pregunta. ¿Tienen información acerca de restricción de hexaclorobenceno para banano en la Unión Europea? Me parece que sí está regulada esta molécula. Si tenemos sus datos, te puedo hacer llegar alguna información. No la tengo a la mano, pero obviamente te la puedo investigar. Claro que sí. Esta pregunta la realizó Fausto Venegas Pila. Eh, Igual, si es que para que les puedan hacer llegar la información, están los contactos de Xiomara López para que se contacten con ella y les pueda dar el asesoramiento adecuado. A ver, vamos con una siguiente pregunta. Creo que sería la última por tiempo. Aquí dice, ¿existe una fecha límite para el uso de clorpirifos? ¿Cloropirifos? Creo que está bien pronunciado. Claro, bueno, me parece que fue marzo para el uso de clorpirifos. La regulación entró en vigencia en enero y tenían 3 meses de gracia, por decirlo así, para, para poder utilizar lo que es el clorpirifo a nivel de Comunidad Europea. Listo. Vamos con con dos preguntas y esas serían las finales. Ahora sí, aquí hay una. ¿Por qué hay moléculas que son reguladas por la Unión Europea, pero no por la FDA en Estados Unidos, ni el Codex Alimentarius? Bueno, esto de aquí se debe bastante eh, a cómo actúa o cómo es cada legislación. Como les digo, la Unión Europea se enfoca bastante en lo que es la residualidad de contaminantes. Entonces tiene una directiva que se encarga de recopilar información y de hacer las investigaciones pertinentes. En el caso de FDA su enfoque es diferente, su enfoque es más bien a la parte de microorganismos, etiquetados, entonces tiene unas moléculas más bien específicas. Y el Códex Alimentario es también es otro organismo diferente, es la FAO, que tiene a la vez miembros. Entonces, cada legislación se maneja por miembros diferentes, por necesidades diferentes. ¿Ya? Y recordemos que estas legislaciones responden también al comportamiento de un consumidor. O sea, ¿qué es lo que me está exigiendo el consumidor de mi país regular? ¿Cuáles son las incidencias que están presentándose en mi territorio para yo poder regular? ¿Ya? Y la Unión Europea también tiene evaluaciones más general, a nivel más general, pero Codex sí es más específico, o sea, Codex sí enfoca más bien a cada tipo de producto y regula en base a cada producto. No es lo mismo, o sea, hay varios factores a tomar en cuenta. Por eso no existe una armonización actual. Ok, listo. Con eso culminamos la rueda de preguntas. Agradecemos por su tiempo a Yomara López, de asesora técnica de nuestra empresa socia Agrorum, por el aporte y también por solventar las inquietudes que se han presentado en este espacio. Como le hemos venido diciendo, si es que tienen algún tipo de nueva inquietud o algún tipo requieren algún tipo de asesoría, pueden contactarse con Xiomara para que les dé esa asesoría personalizada. Están los contactos de ella visualizándose en este momento.
Y con esto damos por finalizado. Muchas gracias, Yomara, por tu aporte. No sé si quieres mencionar algunas últimas palabras. Bueno, les agradezco a todos por la presencia. Espero que hayamos resuelto algunas inquietudes. Las preguntas que quedaron sin responder, yo voy a hacerlo por medio de correo electrónico para que todos puedan tener alguna respuesta a su inquietud. Listo. Sí, nosotros les compartimos la base y muchas gracias a nuestros socios, clientes y amigos que se han conectado el día de hoy para este webinar. Por favor, manténganse en contacto con la Cámara Alemana. Tenemos varios temas de interés que vamos a estar informando por nuestras redes sociales y por nuestros mailings sobre nuevos webinars con temas, con diferentes temas. Y con esto damos por concluido el webinar de hoy. Muchas gracias nuevamente, Yomara, por tu aporte y tu tiempo. En nombre de la Cámara Ecuatoriano-Alemana, agradezco la participación de todos este día. Con esto damos por concluido. Muchas gracias y hasta luego. Gracias, hasta luego. Chao, Yomara. Gracias.